vemos la importancia que tiene el sumo pontificado y cómo los pseudopapas del Concilio Vaticano II no lo han podido ser nunca, no han podido ser verdaderos papas. ¿Por qué? Porque han enseñado el error, han propalado el error. No han sido la luz del mundo como debieron haber sido, y por lo tanto no es que nosotros estemos juzgando al Papa, sino que precisamente porque vemos el error que predican, el error que difunden, el error que enseñan, no pueden ser papas ni nunca pudieron haber sido papas. Es muy de la era moderna opinar con respecto a lo que dijo el sumo pontífice, la famosa corriente de aquellos que reconocen en Francisco al verdadero y legítimo papa, pero que dicen que es un papa malo, que no hay que obedecerlo en esto o en aquello. El papa es el que nos tiene que dar la enseñanza, el que nos tiene que dar la doctrina, no nosotros. Aquí voy a leerles unos textos precisamente en donde el magisterio de la Iglesia aclara bien cuál debe ser la posición del cristiano con respecto a la Santa Sede y qué es lo que la Santa Sede tendría que representar para un cristiano, para un católico. Hay un extracto de la encíclica Mirari Vos de Gregorio XVI que dice: sería además ilícito y completamente ajeno de aquella veneración con que deben recibirse las leyes de la Iglesia desaprobar con necio prurito de opinar la disciplina por ella sancionada, en que descansa la administración de las cosas sagradas, la norma de las costumbres y el orden de los derechos de la Iglesia y de sus ministros, o tildar esta disciplina de contraria a ciertos principios del derecho natural, o juzgarla como incompleta e imperfecta y sujeta a la autoridad civil. No podemos desaprobar, no podemos opinar contrariamente a la disciplina sancionada por la Iglesia. Resulta que hoy por hoy el Papa reconocido por muchos, aún dentro de aquellos que se dicen que no son modernistas, habla alguna cosa y dice, no, pero en eso no hay que seguirlo, en aquello no hay que seguirlo al Papa, hay que seguirlo en todo, porque Él es el que tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos claramente que no la tiene porque realmente enseña el error, es porque no es Papa. Por lo tanto, no estamos juzgando al Papa, sino que estamos constatando que ese señor que está sentado en la silla de Pedro, por nombre Bergoglio, o como lo fue antes Ratzinger, Benedicto XVI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Montini, o Pablo VI, o Juan XXIII, que fue el que convocó el Concilio Vaticano II, no eran ni pudieron haber sido nunca papas. Precisamente uno no está juzgando a la sede primera que es el Papa, sino que al haber demostrado ellos que no son, porque enseñaron otro evangelio, como dice San Pablo, que nos dice precisamente en una de sus cartas que si se nos apareciera un ángel del cielo y nos predicara otro evangelio, no le creamos. ¿Qué quiere decir con ángel del cielo? Que va a aparecer un ángel del cielo, pero un ángel verdadero del cielo no puede predicarnos otro evangelio. Estos hombres, vestidos regiamente como se suelen vestir los papas, vinieron y nos predicaron otro evangelio. ¿Y qué nos dice San Pablo? No creáis, sea anatema, sea apartado. Entonces, no estamos juzgando al Papa, estamos simplemente constatando que estos personajes del Concilio Vaticano II no son, ni pudieron haber sido nunca papas. Con respecto a esto de, en definitiva, reconocer el Papa a Francisco como Papa, pero no obedecerlo, que también estamos llenos de ese tipo de gente, hay un extracto de la encíclica de León XIII, Sapientiae Christianae, que dice sobre las obligaciones de los cristianos:
Tratándose de determinar los límites de la obediencia, nadie crea que se ha de obedecer a la autoridad de los prelados y principalmente del romano pontífice solamente lo que toca a los dogmas, cuando no se pueden rechazar con pertinacia sin cometer crimen de herejía. Ni tampoco basta admitir con sinceridad las enseñanzas que la Iglesia, aunque no estén definidas con solemne declaración, propone con su ordinario y universal magisterio como reveladas por Dios, las cuales manda el Concilio Vaticano, el primero por supuesto, que se crean con fe católica y divina, sino además uno de los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la autoridad y dirección de los obispos, y ante todo por la sede apostólica. Fácilmente se echa de ver cuán conveniente sea esto, porque lo que se contiene en la divina revelación, parte se refiere a Dios y parte al mismo hombre, y a las cosas necesarias a la salvación del hombre. Ahora bien, acerca de ambas cosas, dice León XIII, a saber, qué se debe creer y qué obrar, como dijimos, prescribe la Iglesia por derecho divino, y en la Iglesia el sumo pontífice, por virtud de la autoridad, debe poder juzgar qué es lo que se contiene en las enseñanzas divinas, qué doctrina concuerda con ellas, y cuál es la que de ellas se aparta. Y del mismo modo, señalarnos las cosas buenas y las malas, lo que es necesario hacer o evitar para conseguir la salvación. Pues de otro modo, no sería para los hombres intérprete fiel de las enseñanzas de Dios, ni guía seguro en el camino de la vida. León XIII, en este Magisterio Ordinario Universal, como es una carta encíclica, está diciendo que el Papa es el intérprete fiel y el guía seguro en el camino de la vida, es decir, guía seguro en la salvación de mi alma. Entonces, el concepto eso de reconocer al Papa pero resistirlo porque no está hablando como Papa o porque siempre me acuerdo de un título de una revista que decía no sigamos al Papa en su herejía, es un horror puesto en muy pocas palabras. El Papa no puede decir herejías. Precisamente para eso es el Papa, que es el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo. Aquí, sobre aquellos que juzgan o piensan diferentes de lo que ellos consideran que es el magisterio de la Santa Sede, dice León XIII también en otra epístola, en otra carta encíclica que se llama Epístola Tua, al cardenal Guibert, arzobispo de París. Ciertos indicios nos demuestran con claridad que no faltan entre los católicos, tal vez por influjo de la época, quienes, descontentos de la obediencia que es su función, juzgan que pueden tener intervención en el gobierno de la vida cristiana, o al menos piensan que pueden juzgar a su antojo las decisiones de los que gobiernan la Iglesia. Criterio, dice, totalmente equivocado, que si prevaleciera, causaría un gravísimo daño a la Iglesia de Dios, pues ésta fue establecida por su divino fundador sobre la base de la distinción de personas y la orden expresa de que unos deben enseñar y otros obedecer, que hay un rebaño y hay pastores, y que entre los mismos pastores existe uno, que es el supremo y principal de todos ellos. Es por consiguiente absolutamente necesario que todos y cada uno de los cristianos se sometan voluntariamente a sus pastores, y que éstos se sometan a su vez, y con ellos al supremo y principal pastor. En esta obediencia y reverencia voluntarias consiste el orden y la vida de la Iglesia, y son estas virtudes, al mismo tiempo, el presupuesto necesario para obrar rectamente y de acuerdo con el fin a que tendemos. Por el contrario, si se atribuyen autoridad a los que carecen de ella, si pretenden ser maestros y jueces al mismo tiempo,
Si los inferiores en el gobierno de la vida cristiana pretenden seguir un camino distinto del señalado por la legítima autoridad, entonces el hombre se rompe, el juicio de la mayoría se perturba y quedan todos desviados del camino. Habla también, con respecto a la obediencia, la comparación entre los pontífices. Muchos dicen, es que Francisco es un desastre, pero Benedicto XVI era un santo varón. Los dos son fruto y partícipes y propaladores del Concilio Vaticano II. Los dos son tan erróneos, sustancialmente parejos entre sí, con distintas formas. Uno era más conservador, entre muchas comillas, pero fue uno de los participantes más activos del Concilio Vaticano II, que fue Joseph Ratzinger o Benedicto XVI. Y Francisco, como él mismo lo dijo hace relativamente poco, definiéndose a sí mismo, que era la cereza o frutillita que se pone encima del pastel. El pastel es el Concilio Vaticano II, que no puede ser católico, porque el catolicismo no enseña el error, y el Concilio Vaticano II sí lo hace. Por lo tanto, no puede ser católico, ni pudo haber sido convocado y aprobado y propalado por verdaderos papas. Denota igualmente, dice León XIII, denota igualmente cierta insinceridad en la obediencia comparar a un pontífice con otro, quienes ante dos distintas maneras de proceder rechazan la actual y alaban la pasada, muestran poca obediencia a aquel a quien por derecho deben obedecer para ser gobernados. Y tienen además cierta semejanza a aquellos que al verse condenados apelan a un futuro concilio o al romano pontífice para que examinen de vuelta su causa. Un extracto de la encíclica Satis Cognitum de León XIII dice que, citando las palabras del Evangelio de San Mateo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y esta expresión figurada, atar y desatar, significa el poder de establecer leyes, el de juzgar y castigar. Y Jesucristo afirma que este poder tendrá tanta extensión y eficacia que todos los decretos dados por Pedro serán ratificados por Dios. Este poder es, pues, supremo, totalmente independiente, porque no hay sobre la tierra otro poder superior al suyo, y abarca a toda la Iglesia y a todo cuanto está confiado a la Iglesia. Con estos breves extractos, que quise traer acá, simplemente quiero hacer ver que, primero, el problema no es Francisco tomado individualmente, no es Bergoglio tomado individualmente. Desde el Concilio Vaticano II estamos sin Papa, por eso es que la posición se llama sede vacante o sede vacantismo, que es muy importante aclarar también que no es una secta de la Iglesia Católica, no es una nota más que le agregamos a las 4 que ya tiene la Iglesia Católica, sino simplemente un periodo que ya se ha verificado muchas veces en la Iglesia Católica, de periodo de interregnio que se llama, en donde la sede de Pedro queda vacante por la muerte de uno de los pontífices, como ocurrió con la muerte de Pío XII, último papa verdadero, último papa católico, hasta que, Dios mediante, se siente otro en la sede de Pedro. Mientras tanto, la sede está vacía. Pero también hacer ver que aquellos que comparan a Francisco con Ratzinger o que Ratzinger con Juan Pablo II, no es de un católico estar comparando. Y si lo aceptamos como papa, debemos obedecerlo en todo, porque como acabo de leer en el Concilio Vaticano I, hay que obedecerlo en disciplina, hay que obedecerlo en leyes, hay que obedecerlo
absolutamente en todo, en el gobierno. Y acá, para rematar esta pequeña charla, quiero traer un extracto precisamente de un discurso del Papa San Pío X a los sacerdotes de la Unión Apostólica, dada el 18 de noviembre de 1912, y que dice así: cuando se ama al Papa, no se entablan discusiones en torno a lo que él dispone o exige, o hasta dónde debe llegar la obediencia y en qué cosa se debe obedecer. Cuando se ama al Papa, no se dice que no ha hablado bastante claro, como si estuviera obligado a repetir al oído de cada uno la voluntad claramente expresada tantas veces, no solo de palabra, sino con cartas y otros documentos públicos. No se ponen en tela de juicio sus órdenes, aduciendo el fácil pretexto de quien no quiere obedecer, que no es el Papa el que manda, sino los que le rodean. No se limita el campo en que puede y debe ejercer la autoridad. No se antepone a la autoridad del Papa a la de otras personas, aun doctas, que disienten del Papa, las cuales, si son doctas, no son santas, porque el que es santo no puede disentir del Papa. Palabras de San Pío X. El que es santo no puede disentir del Papa. Entonces, aquellos que reconocen en Bergoglio al Papa católico, al verdadero Papa, sucesor de Pedro, no deben disentir de él y deben obedecerlo en todo. Hay una carta que le escribe el cardenal Guibert a León XIII, que dice así, en donde demuestra el espíritu que uno debe tener como católico. Durante mi larga carrera de 44 años de episcopado, a través de muchas y variadas agitaciones y acontecimientos, más de una vez se ha ofrecido a mi espíritu el pensamiento de que el jefe de la Iglesia debería tomar tal medida o evitar aquella otra. Pero Dios, por su gracia, me ha hecho siempre comprender que yo no había recibido de Jesucristo la asistencia personal que ha sido prometida a Pedro y a sus sucesores. Y la experiencia me ha demostrado que los papas, bajo los que he vivido, han gobernado sabiamente la Iglesia, como lo habían hecho durante 18 siglos todos los que les han precedido. Los verdaderos papas gobiernan sabiamente la Iglesia, los que no son papas no pueden gobernar la Iglesia. Es esa la posición que nosotros tenemos. El Papa no puede errar, el Papa no puede cometer errores, no puede desfallecer en la fe. Por lo tanto, los pseudopapas del Concilio Vaticano II que sucedieron después de la muerte de Pío XII no son ni pudieron haber sido nunca papas. Dios los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.